¿Qué tal? Me llamo Isma. Bueno, bienvenidos otra vez. Estamos en la segunda parte del vídeo de noticias. En esta parte vamos a hablar de las misiones que ha realizado la compañía este mes, de todo lo relacionado con la red Starlink y de todo lo relacionado con Marte. Así que, sin más preámbulos, vamos a ello. Liftoff. Ya que hablamos de sondas lunares, el 4 de agosto SpaceX lanzó su primera misión con destino a la Luna. El objetivo era poner al orbitador lunar Danuri, o KPLO, de la Agencia Espacial Surcoreana, KARI, en una trayectoria de baja energía tipo BLT, transferencia lunar balística, rumbo a nuestro satélite natural. Esta sonda, la primera sonda espacial de Corea del Sur, tiene una masa de 678 kilos contando el combustible, y orbitará la Luna con el objetivo de estudiar la superficie de la misma desde una altura de unos 100 kilómetros, gracias a los 6 instrumentos que incorpora: una cámara de la NASA para estudiar los depósitos de hielo en los polos, una cámara para obtener imágenes de la superficie con una resolución de hasta 2,5 metros por píxel, una cámara de campo amplio para estudiar el regolito a partir de la luz polarizada reflejada, un espectrómetro de rayos gamma para determinar la composición del suelo, un magnetómetro y, por último, una carga destinada a probar nuevas tecnologías asociadas con la comunicación a distancia cislunares. La encargada de transportar la carga fue la primera etapa B-1052, que volaba por sexta vez y que, por supuesto, iba a intentar ser recuperada por la barcaza JRTI. También las dos mitades de la cofia eran reutilizadas, ya que ambas volaban por cuarta vez e intentarían ser recuperadas de nuevo por el barco Bob. Así, en un nuevo día soleado, el Falcon 9 despegó puntualmente y con la espectacularidad acostumbrada desde la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral, en Florida. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. And liftoff. Countdown. De nuevo pudimos disfrutar de unas imágenes espectaculares del ascenso, con unas vistas mediante cámara telescópica y en primera persona a bordo de la primera etapa fantásticas. Los hitos de la primera parte de la misión se sucedieron con la suavidad habitual: la superación de la barrera del sonido, el paso por Max-Q, la separación de ambas etapas, ya sabéis, consistente en el apagado de los 9 motores Merlin 1D de la primera etapa, la separación mecánica de las dos etapas y el encendido del motor de la segunda etapa, la eyección de las dos mitades de la cofia en la segunda etapa y el despliegue de las rejillas aerodinámicas de titanio en la primera etapa. Después, de nuevo con imágenes de una belleza impresionante, teníamos, digamos, la fase de crucero, en la que la primera etapa se prepara para el encendido de reentrada atmosférico, mientras la segunda sigue acelerando en busca de la velocidad orbital de unos 27.000 km por hora. Unos 7 minutos después del lanzamiento se producía el encendido de reentrada, de unos 20 segundos de duración, y poco después, en rápida secuencia, se apagaba el motor de la segunda etapa y la primera etapa llevaba a cabo la maniobra final de aterrizaje vertical retropropulsado. Esta vez pudimos ver la maniobra hasta segundos antes de posarse sobre la barcaza, momento en el que se perdió la conexión y por algunos minutos nos temimos lo peor. Sin embargo, poco después teníamos la confirmación del correcto aterrizaje de la B-1052, la número 134 con éxito y el número 60 consecutivo sin fallos. Unos 34 minutos después del lanzamiento se producía el segundo encendido del motor de la segunda etapa, de 1 minuto de duración, que aumentaba la velocidad del vehículo hasta los casi 38.000 km por hora, abandonando la órbita baja y poniendo así rumbo a nuestro satélite. Finalmente, unos 40 minutos después del lanzamiento, la sonda era liberada con éxito, iniciando así su misión en solitario. 4 días después, la barcaza JRTI y el barco de soporte Bob llegaban a Port Cañaveral, con la primera etapa B-1052 y las dos mitades de la cofia a bordo. La sonda se encuentra actualmente a casi 1 millón de kilómetros de la Tierra, en la trayectoria correcta que la llevará a orbitar la Luna a finales de año. Como viene siendo habitual, el avance de la red de comunicaciones satelital de SpaceX sigue imparable. En breve se empezará a comercializar en la República Dominicana, que tendrá el honor de ser el primer país del Caribe y el tercero de Latinoamérica en ofrecer este servicio. También en Moldavia, al este de Europa, puede contratarse ya el servicio de conexión a Internet de los de Elon Musk, aumentando a 37 los países en los que está disponible, mientras que en Filipinas podría activarse este mismo mes de diciembre. Por otro lado, mientras las conexiones por láser entre satélites no estén disponibles de forma más general, es necesario seguir construyendo estaciones terrestres, como por ejemplo al norte de Noruega, donde SpaceX planea construir una utilizando las instalaciones de una antigua escuela abandonada para poder dar cobertura a latitudes elevadas del hemisferio norte. También la Fuerza Aérea, en concreto a través del Comando de Operaciones Especiales, ha firmado un contrato con SpaceX por valor de 1,9 millones de dólares que incluye tanto el hardware como los servicios necesarios para evaluar el acceso a Internet en Europa y África, de las unidades aerotransportadas con base en Alemania.
Además de todo esto, en algunos países empiezan a bajar incluso los precios, como en Francia, donde la tarifa mensual ha pasado de 99 euros a 50, en el marco de una prueba piloto que busca captar el máximo número de clientes con el objetivo de probar que aquellos usuarios más demandantes no degradan el servicio de los que hacen un uso más esporádico. Aunque no todo son buenas noticias, ya que recientemente hemos sabido que la FCC ha dejado fuera de las subvenciones por valor de 900 millones de dólares para dar acceso de banda ancha a zonas rurales a SpaceX. Las razones esgrimidas son que la compañía no es capaz de ofrecer de media las velocidades prometidas, que eran de 100 megabits por segundo de subida y 20 megabits por segundo de bajada, quedándose en 90,55 megabits por segundo y 9,33 megabits por segundo respectivamente. Hablando de la FCC, la compañía afincada en Hawthorne ha pedido al organismo regulador permiso para aumentar la capacidad del servicio para los usuarios móviles. Al parecer, gracias a la compra de la compañía Swarm Technologies en 2021, SpaceX estaría planeando ofrecer conexión a Internet a través de los satélites o las estaciones terrestres directamente desde el móvil, lo que permitiría acceder a la red de redes desde cualquier punto del planeta con alta velocidad y baja latencia. Cuando aún no se ha desplegado la fase 1 de la primera generación de la red, SpaceX ya está planeando cómo empezar a desplegar la segunda generación de satélites mediante el sistema Starship Super Heavy. Parece ser que ya en los primeros lanzamientos orbitales podrían viajar satélites de la nueva generación, de 7 metros de largo y 1.250 kilos de peso cada uno. Además, en esos lanzamientos, la comunicación entre las dos etapas y el centro de control se llevará a cabo a través de la megaconstelación de la compañía. Incluso SpaceX ha explicado a través de un pequeño informe cómo van a tratar de mitigar el problema de la contaminación lumínica en los satélites de segunda generación. Por ejemplo, cubrirá la parte baja de los satélites con una película dieléctrica reflectante, mejorará los paneles solares, entre otras cosas con la inclusión de un pigmento opaco en la parte posterior de las células fotovoltaicas, cubrirán algunos componentes con una nueva pintura negra especialmente diseñada para ello y modificarán la operativa de vuelo en todas sus fases para minimizar los reflejos hacia tierra firme. Por si todo esto fuera poco, 3 misiones más han colocado 149 nuevos integrantes de esta infraestructura en órbita, superando los 3.000 satélites lanzados, de los cuales unos 2.300 están ya operativos en sus órbitas finales. A continuación los repasamos. Por cierto, comentar que los satélites ya en órbita han tenido problemas en forma de acercamientos peligrosos con los restos de basura espacial producidos por la prueba rusa de noviembre del 2021 que destruyó el satélite Cosmos 1408. Nada más y nada menos que más de 600 acercamientos a menos de 10 kilómetros de restos de basura espacial que han afectado 841 satélites. Si compras tantos números, te va a tocar la lotería algún día. Y para finalizar este bloque, comentar que un investigador belga logró vulnerar una antena Starlink con componentes de bajo coste, consiguiendo acceder al sistema con privilegios para eventualmente ejecutar su propio código personalizado. SpaceX se ha mostrado impresionada por el logro, que consideran tecnológicamente impresionante, pero que no compromete la seguridad de la infraestructura en su conjunto, ya que es necesario un montaje complicado y acceder físicamente al terminal del usuario. La compañía de Elon Musk no solo no desaprueba estas prácticas, sino que anima a investigadores de todo el mundo a intentar comprometer su sistema, ofreciendo hasta $25.000 a quien lo consiga. La madrugada del 9 al 10 de agosto, hora española, SpaceX volvía a la carga con un nuevo lanzamiento de la capa 4 de la constelación. En esta misión, la 4-26, se pondrían en órbita 52 satélites más de dicha capa, sumando ya un total de 1.126 integrantes y suponía superar los 3.000 satélites lanzados de esta importante infraestructura. El protagonista sería el Falcon 9B 1073, el más moderno en servicio de la flota, que volaba por tercera vez e intentaría ser recuperado por la barcaza ASOC, a Shortfall of Gravitas. También las dos mitades de la cofia eran reutilizadas, y de hecho suponían la reutilización número 99 y 100 de este componente. El lanzamiento nocturno se produciría después de un retraso de unas 3 horas debido a los fuertes vientos a gran altitud desde la histórica rampa LC-39A del Kennedy Space Center, en Florida. T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, and lift up of Starlink. Go Falcon, go Starlink. Nominal first stage chamber pressures. Falcon 9 is pitching downrange. Estas misiones nocturnas tienen un encanto especial, en primer lugar por los brillos y colores producidos por la feroz combustión del queroseno y el oxígeno líquidos. En segundo lugar por las vistas de las luces de las ciudades de la costa de los Estados Unidos, o si tenemos suerte, de las descargas eléctricas provocadas por las tormentas. Todas las etapas del vuelo, tal y como nos tienen acostumbrados los chicos de SpaceX, transcurrieron de forma nominal. Como siempre, de especial interés fueron los últimos segundos del aterrizaje de la primera etapa, que, aunque algo descentrada, se posó sin contratiempos sobre la cubierta de la barcaza.
Aunque no lo vimos en directo, los 52 satélites se desplegaron correctamente unos minutos después, certificando una nueva misión exitosa para la compañía. El 12 de agosto, la barcaza ASOC y el barco de soporte DOC llegaban a Port Cañaveral con la primera etapa B1073 y las dos mitades de la cofia a bordo. Dos días después, el 12 de agosto, esta vez desde la costa oeste de los Estados Unidos, en concreto desde la rampa SLC-4E de la base aérea de Vandenberg, en California, SpaceX lanzaba 46 nuevos satélites de la capa 3 de la constelación en el marco de la misión 3-3. Se trataba del tercer lanzamiento de esta capa, sumando un total de 138 integrantes de los 348 con que constará en un futuro. Recordad que esta capa tiene una inclinación de 97,6 grados, está situada a 560 km de altura y se divide en 6 planos orbitales con 58 satélites cada uno. Fue el lanzamiento número 36 de SpaceX este año, el número 103 a nivel mundial. La protagonista sería la primera etapa B1061, que volaba por 10ª vez. Era la quinta que llegaba a ese número mágico, y que intentaría ser recuperada por la barcaza O'Cisley, situada a unos 635 km de la costa en el Océano Pacífico. Las dos mitades de la cofia también eran reutilizadas, ya que volaban por cuarta vez e intentarían ser recuperadas por el barco de soporte NRC Quest. Curiosamente, al contrario de lo que suele ser habitual, esta vez la niebla daba un respiro en la zona, y podíamos presenciar el despegue de esta bestia en todo su esplendor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, lift off of the Falcon 9. Las imágenes de los primeros segundos de vuelo fueron espectaculares, primero desde las cámaras en tierra firme y luego desde la parte superior de la primera etapa, que nos ofreció unas vistas totalmente alucinantes de la costa californiana alejándose lentamente, mientras los gases de escape de los 9 motores Merlin 1D se expandían más y perdían su brillo original a medida que disminuía el oxígeno de la cada vez más tenue atmósfera. La separación de ambas etapas y la posterior eyección de las dos mitades de la cofia, seguida del despliegue de las rejillas aerodinámicas de titanio, transcurrieron sin incidencias. Igualmente, la fase de vuelo libre de la primera etapa se ejecutó como si de un ballet clásico se tratase, de nuevo regalándonos unas vistas de la Tierra al fondo inigualables. El encendido de reentrada de 3 motores y 20 segundos de duración se ejecutó con la precisión de un reloj suizo, mientras que los últimos instantes del aterrizaje, también a pesar de lo que era habitual en los lanzamientos desde la costa oeste, lo pudimos disfrutar con todo lujo de detalles, sin cortes y sin apenas pixelaciones. Uno no se cansa de esto. Casi una hora después del despegue se producía el segundo encendido del motor de la segunda etapa, y pocos minutos después se liberaban con éxito los 46 satélites. Tanto la primera etapa como las dos mitades de la cofia ya han regresado sanas y salvas al puerto de Long Beach, en Los Ángeles, California. El 19 de agosto, SpaceX volvía a la carga con un nuevo lanzamiento de la capa 4 de la constelación. En esta misión, la 4-27, se pondrían en órbita de nuevo 53 satélites más de dicha capa en lugar de los 52 lanzados en la misión 4-26. El protagonista sería el Falcon 9 B1062, que volaba por 9ª vez e intentaría ser recuperado por la barcaza ASOC, A Shortfall of Gravitas. Esta primera etapa ostentaba el récord de la reutilización más rápida, con 21 días y 6 horas entre las misiones AX-1 y Starlink 4-16, el 8 y el 29 de abril de este año, e igualaba con esta misión la marca de 6 lanzamientos en el mismo año natural que ostentaba la B1060, conseguido el año pasado. Las dos mitades de la cofia también eran reutilizadas, volando por quinta y sexta vez respectivamente, e intentarían ser recuperadas por el barco de soporte DOC. El despegue se produjo desde la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral, en Florida. T-minus 5, 4, 3, 2, 1. Lift off of the Falcon 9. Go Falcon, good start. Downrange. Todas las etapas del vuelo, tal y como nos tienen acostumbrados los chicos de SpaceX, transcurrieron de forma nominal. La superación de la barrera del sonido, el paso por el punto de Max-Q, el apagado de los 9 motores Merlin 1D, la separación de las dos etapas, el encendido del motor de la segunda etapa, la eyección de las dos mitades de la cofia, el despliegue de las rejillas aerodinámicas de titanio, el encendido de reentrada y, como no, la espectacular maniobra de aterrizaje de la primera etapa sobre la barcaza, en alta mar, que de nuevo pudimos disfrutar sin cortes y en todo su esplendor. En paralelo, se produjo el apagado del motor de la segunda etapa y, aunque no lo vimos en directo, unos minutos después los 53 satélites se desplegaron correctamente, certificando una nueva misión exitosa para la compañía, la número 37 de este año, la 171 de un Falcon 9 y la 146 consecutiva sin fallos. Como siempre, hay que repasar lo relacionado con el planeta rojo, cuya colonización es, como sabéis, la misión de SpaceX.
es justo empezar por el rover Curiosity, que ha cumplido ya 10 años sobre la superficie de nuestro planeta vecino, y que ha celebrado con un selfie en el que parece saludarnos y decirnos: oye, ni tan mal para mi edad, ¿no? En lo que respecta a la ciencia, parece que el curioso descubrimiento de cuarzo en la zona del cráter Gale, realizado hace unos años por el rover, podría explicarse debido a episodios de vulcanismo explosivo hace 1000 millones de años, cuando la zona aún estaba inundada por agua líquida. La longevidad que está demostrando el rover de la NASA y la buena salud del Perseverance han llevado a la ESA y a la NASA a modificar la arquitectura de la misión de retorno de muestras. Así se ha optado por eliminar el rover que debía recogerlas y en su lugar será el propio Perseverance el encargado de transportarlas hasta las inmediaciones del SRL, el aterrizador de recogida de muestras, el cual, gracias a su brazo robot, las colocará en el MAP, el vehículo de ascenso marciano, que a su vez se encontrará en órbita con el ERO, el orbitador de retorno a la Tierra, y le transferirá la preciada carga. Como plan B, por si llegado el momento el Perseverance es incapaz de realizar su tarea, llevará casi 20 años para entonces recorriendo Marte, el aterrizador incorporará 2 helicópteros parecidos al Ingenuity, que serán capaces de recoger las muestras allá donde hayan quedado depositadas y transportarlas al lado del SRL. Impresionante. Como he comentado, el Perseverance sigue en plena forma, y de hecho, desde el último vídeo de noticias ha recogido 2 muestras más, la número 11 y la número 12, y nos sigue regalando imágenes espectaculares del delta del cráter Jezero. Para finalizar este bloque, comentar que estudios basados en los datos de la sonda InSight, que está afrontando sus últimos meses de vida en la zona ecuatorial del planeta rojo, indicarían que no hay indicios de agua o hielo de agua hasta al menos 300 metros bajo la superficie, lo que ha sorprendido a los científicos, ya que esperaban que esta distancia fuera bastante menor. En todo caso, habrá que seguir investigando. Muchas gracias por ver este vídeo. Recordad que es el segundo capítulo del vídeo de noticias, así que aún queda un tercero. Buscad por ahí en el canal porque debe estar por ahí y si no está, no tardará en subirse. Muchas gracias a todos por compartir, por los likes, los comentarios, etc. Y os veo en el tercer capítulo, donde también saludaré a los Space Stormers. Así que venga, adiós.